El Senado a la Escuela llegó a la provincia de Chaco y en esta oportunidad nos va a acompañar el senador Víctor Zimmerman. Además, vamos a estar hablando con alumnos y alumnas de 3 colegios ubicados en Resistencia, que por cierto es la ciudad de las esculturas, ya que desde 1988 se realiza la Bienal Internacional de Esculturas. Además, vamos a conocer un poco de la historia de Chaco, una provincia diversa y multicultural, que nació como territorio nacional y adquirió estatus provincial a partir de 1951. Te invito a que veas este programa porque además vas a disfrutar de muchísimos paisajes. Bueno, y si nos remontamos un poco a su juventud, a su adolescencia, nos vamos un poco al pasado. Va a tener que volver unos cuantos años. ¿Cómo era en el colegio? ¿Le gustaba estudiar? ¿Cómo era en ese momento? No tanto, no era un chico que estaba tan interesado en el tema del colegio. Sí, mis padres siempre dijeron que era necesario y que nosotros tengamos un título. Era aquellos años en que nuestros padres soñaban con mi hijo el doctor. Yo vengo de una familia agropecuaria, mi papá y mi mamá vivían en el campo y entonces a mí me tocaba ir a una localidad cercana a la escuela de lunes a viernes y los fines de semana me iba a la casa de campo. Así que bueno, así transitó la escuela primaria y después en la escuela secundaria. Yo tengo una anécdota que a veces cuento, hace mucho pasó, pero siempre cuento porque yo finalmente dejé la escuela secundaria porque me gustaba mucho el tema de la actividad del campo. Pero bueno, cuando yo hice eso, mi papá me dijo, vos no querés estudiar más, bueno, tenés que venir a trabajar. Y me tocaba el trabajo junto con los peones, hacer las cosas de campo como se hacía normalmente. Después me tocó en una jineteada, tuve un accidente, me tumbó un potro y entonces, por supuesto, esas cosas hacíamos escondido de mi papá. Y después el enojado de castigo me mandó de vuelta a la escuela y entonces a partir de ahí, al año siguiente retomé la escuela secundaria, terminé la escuela secundaria y después vine a la universidad y bueno, a partir de ahí sí ya me entusiasmé un poco más y vi que era necesario inclusive especializarse y trabajar para cumplir con nuestro sueño, pero siempre teniendo como base esa familia agropecuaria, lo que mamé desde chico. Ese año que dejé la escuela secundaria yo estaba feliz hasta que me pasó lo que me pasó. No todos son tan buenos jinetes como me creía yo, digamos. Y esta es un poco mi historia de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Y después a partir de la universidad ya un poco las cosas cambiaron y bueno, soy un convencido de que los jóvenes tienen que recibir formación porque tenés una etapa en la vida que lo puedes hacer. A partir de ahí ya no lo puedes hacer. Y las mujeres menos porque tienen otros compromisos, tienen la dicha de ser mamá y después tienen que atender los chicos y la familia. Así que bueno, son tiempos preciosos los de la escuela primaria, secundaria, la universidad, pero hay que aprovecharlo a full. Me pareció muy buena la charla, bastante informativa. Nosotros también damos esos temas en clases en Construcción Ciudadana. Me gustó también que haya venido el senador, me pareció que fue bastante interactiva. Temas que son necesarios para el colegio, para aprender, más que nada por entender sobre todos los temas de cómo se realiza una ley. Sobre la charla me pareció algo muy necesario para saber cómo funcionan las leyes, las cámaras de los diputados y todo eso, por si alguno quiere en un futuro ser eso. Me gustó que haya respondido las dudas que nosotros teníamos, me pareció algo muy bueno de su parte que haya venido. La parte que más me gustó sobre esta charla fue el hecho de que haya interactuado a través de juegos con nosotros y aunque le erramos en una pregunta fue bastante interesante. Enseñaron de una buena forma, algo que por ahí lo vemos un poco aburrido y estuvo muy bueno la verdad, la parte de los juegos y demás. Y también complementando lo que venimos dando en clases, fue como un complemento bastante jugoso para terminar de cerrar el tema.
¿Cuántos senadores y senadoras hay en la Cámara Alta? ¿72, 43 o 70? Son 72 senadores en la Cámara Alta. Bueno, usted me cuenta esto de que era esto de la vida del campo. ¿Cómo fue el hecho de empezar como en la política? O sea, sus inicios en la política, fue intendente, fue diputado, hoy senador, pero ¿cómo fue de hacer ese cambio y decir, bueno, me quiero meter en la política? ¿Por qué? Bueno, porque yo soy aquella generación de los 80 que creía también que lo mejor estaba afuera. Y siempre soñábamos con irnos a trabajar afuera. Y yo tuve la oportunidad de irme. Me fui a Centroamérica, estuve en Europa, estuve en Chile. Y después entendí que si nosotros trabajáramos acá en la Argentina con el mismo grado de responsabilidad y las horas que trabajan los de las comunidades anglosajonas, los suizos, los alemanes y todo lo demás, que nosotros tenemos un extraordinario país. Y que los desafíos de crecer dependen de uno mismo y de poder satisfacer lo que uno quiere hacer, porque hay algunos que quieren un destino para su vida y otros que quieren otro. Y entonces yo entendí claramente de que tenía que volver a mi país, que tenía que trabajar acá. Y después, bueno, yo estudié en el gobierno de facto, con los militares. Después, con la vuelta a la democracia de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, las cosas cambiaron y entonces me empecé a comprometer con el radicalismo, mi familia venía del radicalismo, y después entendí que obviamente desde la política se transforma la realidad, que hay que meterse adentro, que hay que involucrarse. A mí me fue siempre bien en lo personal, me recibí de contador entre año y medio, después tenía estudios contables por todos lados, atendía las cosas de mi papá que me había dejado por herencia el campo y estas cosas. Pero entendí que para transformar la realidad y para poder criticar con autoridad, tenés que estar metido adentro. De afuera es muy fácil. Vos te sentás a la vereda y mirás simplemente el que pasa y decís, mirá el gordo aquel, el flaco este, mirá cómo se viste. Criticar es lo más fácil. El desafío es estar metido adentro y cambiar la realidad de adentro. Y entonces terminé involucrado en la política sin desatender mi actividad de origen. Yo toda la semana en algún momento voy a mi campo, porque tiene que ver con lo mío, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con lo que le enseñé a mis hijas y tiene que ver con mi esposa y con mi familia. Entonces, además me hace muy bien hacerlo. Y entonces es un poco mi vida y aprovecho siempre la oportunidad, inclusive en la charla con los jóvenes, a decirles que se metan en política. Porque en esos jóvenes que estaban en esa aula pueden estar el próximo concejal, el próximo intendente, ¿por qué no el próximo gobernador? ¿Por qué no el próximo presidente? Si de esto se trata, si yo era un joven como ellos y finalmente llegué a ser diputado, intendente y llegar al Senado de la Nación. Así que bueno, ese es un poco, creo que el desafío que nos da la vida. ¿Algún tipo de planteo que hayan hecho del Centro de Estudiantes que me puedas contar como ejemplo, que le hayan pedido y que lo pudieron cumplir? ¿Alguna necesidad, alguna inquietud? Bueno, por ejemplo, el tema de que habían dicho hoy con el tema de las polleras y eso, fui a hablar con el directivo, digamos. ¿Qué se planteaba, por ejemplo? Que si las chicas también podían usar además pollera o pantalón, que sea una decisión. Sí, porque antes no nos dejaban usar pantalón cuando hacía calor, o sea, llegaba una época del año que nos decían, por ejemplo, a partir de ahora pueden empezar a traer pantalón y se empezaron a quejar, obviamente, con razón, de que a veces que no se sentían cómodas con el jumper y querían traer pantalón también. Entonces fui a cuestionar también esa cuestión en dirección, digamos, y bueno, y después de eso nos dejaron empezar a usar, digamos, cuando queramos y en la época del año que queramos. ¿Cuántos representantes por provincia hay en el Senado de la Nación? ¿4, 3 o 2? 3. Muy bien. La problemática del ambiente creo que es preocupante para todos en el mundo y no hay quien se salve, ¿no es cierto? Porque compartimos el planeta. Pero también la desigualdad y en todo aspecto económico, en la alimentación y demás, también me parece un tema que podríamos solucionarlo como una humanidad. Bueno, lo que yo creo principalmente es mejorar
tanto la seguridad como también la limpieza de las calles, porque por ejemplo acá en Chaco cuando llueve, al no haber tanta limpieza, en momentos de lluvia comienzan a inundarse ciertas calles o no hay tantas calles asfaltadas. Entonces justo nos complica llegar a horarios de colegio o no venimos directamente por problemas porque hay alumnos o compañeros que viven en calles de barro, entonces se inundas y es imposible salir de ahí. Lo que dijeron hoy del medio ambiente y todo lo que están nombrando mis compañeros es también la desigualdad económica que existe en el mundo, que es algo que la situación económica de los países necesita mejorar. Después de la pandemia hubo una recaída y se complicó todo para la gran mayoría de los países y bueno, eso se necesitaría que cambie, una situación que tiene que cambiar, más que nada acá en Argentina estamos muy complicados con ese tema y nada, creo que para mí eso es lo principal. O sea, concientizar, pero empezar a hacer eso en los jardines, ya, tipo, y decir, mostrar lo que es, cómo se recicla y todo eso, pero hacerlo tipo más intensivo, o sea, que se hagan juegos, que se hagan dinámicas todos los días, porque está bien, los porteros tienen que limpiar, tienen que hacer su trabajo, pero hay veces que se pasan los chicos y dejan mucha basura en el curso que es innecesaria, porque pueden levantarse y tirar su papelito o cosas así o juntarse, ¿ven? No hace falta que porque alguien esté trabajando tengan que dejarle toda esa responsabilidad a ellos. Y más que nada también o sea, empezando por ahí y después yendo más a los barrios y esas cosas, por los basureros, poner contenedores, porque hay lugares que tipo, tienen sus basureros, algunos barrios, pero es solamente tipo, dejan ahí nomás su basura, no tienen un contenedor ni nada de eso. Así que para mí estaría bueno eso, ir barrio por barrio, pero sé que es difícil y tarda, pero estaría bueno hacerlo desde ahora para las generaciones de ahora y para las futuras también. ¿Cuál es la edad mínima que tiene que tener un senador o senadora para ocupar su rol en el Congreso? ¿25, 18 o 30? 30. Muy bien, correcto. ¿Cuánto dura el mandato de los senadores y senadoras? ¿4 años, 6 años o 3 años? 6 años. Muy bien, correcto. Era un territorio poblado por varios grupos indígenas, con mucho contacto sobre todo con la provincia de Corrientes, la provincia de Santa Fe, Salta, entre otras. Pero aquí ya tenemos a Resistencia fundada en 1878. Esta es una ciudad que se va a fundar como una colonia agrícola, dado que en 1876 se sanciona la ley 816 de inmigración y colonización, que es un poco la ley que viene a establecer cuáles son los modos de ocupación de las tierras, digamos, ¿no? En la República Argentina. Bárbaro. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, esto que vos decías del desierto verde, y esto también que el tema de los pueblos originarios, que es una de las provincias que más pueblos originarios tienes, y esto de que 2010 el tema de las lenguas oficiales. ¿En qué rol entran esto de los pueblos originarios en la provincia de Chaco? Bueno, en su momento uno tiene que hablar de diferentes etapas de contacto, integración, vinculación con los pueblos originarios. En principio el proceso colonizador no los tiene en cuenta, digamos, ¿no? Y el problema, o el indio, como se decía en ese momento, pasa a ser un problema. Entonces a ese indígena empiezan las ideas de reducción, ¿no? Y a partir de principios del siglo XX se crean las colonias, los asentamientos, como por ejemplo la reducción de Napalpí, es una. Que después en 1924 se ocurre la masacre. La cuestión es que el indígena ocupa un rol en cierta medida como de tutelado por parte del gobierno nacional en sus inicios. Lo considera como si fuera un menor de edad. De igual modo, lo empieza a presionar sobre algunas áreas en función del proceso de ocupación y expansión de la tierra pública, con destino al desarrollo agropecuario. Con el correr de los años, recién a partir de 1940, se crea y llega al Chaco la Oficina de Asuntos Indígenas,
1970 más o menos se va a crear el Instituto del Aborigen Chaqueño, hasta bueno, la actualidad, donde a partir del año 2010 en adelante se declara bueno, que el Chaco también incorpora otras lenguas, se desarrolla mucho antes, pero bueno, la educación bilingüe también es muy importante. Hay muchas instituciones, no solo de escuelas primarias, secundarias y jardín infante, sino también instituciones de formación docente bilingüe, ¿no? Donde los indígenas también después tienen la posibilidad de ir a desarrollar tareas docentes. Sobre todo los wichí, los tobas. Sí, hay 3 grandes etnias que están en el Chaco presente. Los com, que antes eran denominados tobas, los wichí y finalmente los mocoy, digamos, ¿no? Cada grupo está ciertamente asentado en una zona determinada del territorio, pero eso no quiere decir que no estén, o de modo taxativo estén solo ubicados en esos espacios. Un proyecto, para que se convierta en ley, debe tener sanción del Senado, sanción de diputados o sanción de ambas cámaras. De ambas. Muy bien, correcto. ¿Cómo ve, esto lo pregunto porque está bueno, el hecho de que usted sea hombre, el rol de la mujer, cómo lo vio y esto de las luchas y también lo que pudo ir logrando, ¿cómo ve eso? Y también el trabajo que también se puede ver en el Congreso, esto de que haya paridad de género. Yo lo veo muy bien y creo que, bueno, que las mujeres tienen que tener las mismas posibilidades que los hombres sin ninguna duda. En algunos casos yo conozco mujeres muy capaces, inclusive más capaces que nosotros. Ahora, lo que no hay que olvidar nunca es que la mujer tiene un don que no tenemos nosotros y que tiene que tener la posibilidad de ejercerlo porque debe ser una de las maravillas más importantes del mundo. Y entonces yo creo finalmente que tenemos que estar juntos. Ni un paso adelante ni un paso atrás, tenemos que estar juntos y a partir de ahí que las mujeres decidan finalmente qué quieren hacer con su vida y darle y generarle las oportunidades. Ahora, con cambios pequeños, así como por ejemplo, no se me ocurre un ejemplo, pero por ejemplo la legalización del aborto, el hecho de que las mujeres puedan votar, puedan decidir y que cada día como que se alce más la voz en situaciones así, que por ejemplo que exponen en redes sociales por ahí, que antes no se le daba tanto valor o tanta importancia. Hoy en día es algo muy importante para el cambio general en la sociedad. Me encanta cómo es que las mujeres tomaron más poder a lo largo de la historia sobre un montón de cosas que antes no podían hacer o no podían realizar. Y como adolescente y como mujer me gusta que yo pueda realizar bastantes cosas que antes no podía hacer, que me gustan, y que ya no puedan discriminarme por eso y no me puedan violentar en ciertos aspectos. En especial el acoso comienza ya desde siendo muy chicas. Desde teniendo a partir de 11 años, por ejemplo, a mí me comenzaron a acosar hasta ahora. Y yo creo que ese tipo de cosas hay que cambiar por falta de educación, tanto sexual como el respetar al otro y el dejar de ver a las personas como un objeto sexual o como a un objeto que solamente vos puedas usar y después sacar porque vos sos superior o algo por el estilo. Y creo que ese tipo de cosas, aparte de otros puntos de vista, habría que cambiar. Y bueno, y eso. Pero en sí también estoy agradecida de que gracias a un montón de luchas de mujeres que murieron incluso para lograr sus derechos, nuestros derechos, se haya logrado. También quería hacer hincapié en lo que era la seguridad, más que nada hacia las mujeres, y creo que también es un problema alarmante la temática de la violencia de género o la violencia intrafamiliar que hay en todo el mundo, digamos, acá en Chaco, en la Argentina más que nada también. Creo que hay que hacer bastante hincapié en eso, digamos, y mejorarlo. Yo, por ejemplo, estoy en el centro de estudiantes hace varios años ya, y creo que es muy importante que tengamos estos lugares, ya sea como jóvenes y más que nada como mujeres, poder
poder tener los espacios necesarios para poder hablar de nuestro punto de vista, digamos. Lo que opino sobre ese aspecto, digamos, es que las mujeres hemos evolucionado tanto, digamos, con las leyes, y que creo yo que al paso de la historia hemos resaltado en algunos problemas, digamos, sociales, que personalmente el machismo ha ocultado. Por lo tanto, muchas de las mujeres que han sufrido violencia entonces han decidido alzar la voz. Por lo tanto, se han creado varias leyes para defendernos, para protegernos y obviamente para prestar servicio a nuestros problemas, digamos. Gracias a muchas mujeres, hoy en día las mujeres podemos estudiar, podemos votar, pero siguen habiendo problemas como las mujeres tienen el mismo trabajo que un hombre, pero ganan menos. Eso es un problema que se ve en todos los ámbitos laborales, que una mujer tiene el mismo trabajo que el hombre, pero gana menos solamente por ser mujer. Hoy en día agradecemos a todas las mujeres en la historia que nosotros hoy podemos estar en un colegio estudiando para mañana ser alguien, y obviamente las mujeres vamos a seguir luchando para tener los mismos derechos del hombre y poder seguir adelante. Yo apoyo mucho a lo que son los movimientos clasistas, combativos también, que son de las mujeres, porque tratan de hacer igualdad de género y lo buscan de una forma pacífica. Los talleres que se hacen en los encuentros de mujeres, eso también quiero que se muestre, porque nunca muestran eso. Siempre muestran que destrozaron la iglesia, que pintaron la iglesia, que pintaron los muros de las calles, agredieron. Muestran a las mujeres que muestran su cuerpo, y eso no. Quiero que también se elimine un poco lo que es el periodismo amarillista, que muestra todo lo que vende en realidad. No está bueno. Estaría bueno que vayan una periodista mujer vaya y mire y comparta lo que se hace en esos distintos talleres. ¿Qué tiene el escudo de Chaco? ¿Manos, venados o una palmera? Una palmera. Muy bien. Para usted, ¿qué es la educación desde su lugar? Un tema central para el futuro y el presente de nuestra gente. Porque además hay momentos en que uno puede recibir educación y que tiene capacidad de formarse. Hay momentos en la vida, si bien siempre la experiencia suma, pero creo que es una de las cuestiones centrales en las políticas públicas. La educación es una herramienta y la herramienta principal para expandir nuestros conocimientos y poder afrontar nuestras adversidades que nos da la vida. Es una manera también de prepararnos la educación de la secundaria para al llegar a la universidad y expandir los conocimientos del tema o la materia que a nosotros nos interese. Y aparte de que estudiamos y conocemos más nuestras culturas, nuestras historias y todo eso. La educación no termina en la universidad o algo así, sino que toda nuestra vida seguimos aprendiendo y estudiando para seguir sabiendo más cosas y poder aprender y enriquecernos de conocimientos mucho más buenos. Yo creo que la educación es una herramienta importantísima para seguir creciendo día a día como país, porque vos te pones a mirar, los países más desarrollados son los que mejor educación tienen siempre, y bueno, por eso es algo muy importante que acá se tenga una buena educación, y yo creo que la hay, no mejor que en algunos países como Canadá, por ejemplo, pero sigue habiendo una buena educación y siempre se puede seguir mejorando igualmente. Creo que el sistema tiene bastantes cosas que cambiar, pero puede seguir mejorando siempre. Bueno, y ya la última pregunta para cerrar. ¿Tiene algún sueño? Sí, ser gobernador del Chaco. Yo siempre trabajé para eso y bueno, seguiré trabajando para eso. Estoy cerca, yo creo que estoy cerca.
Por supuesto que es un enorme desafío, siempre estas cosas, a mí siempre las cosas me han costado mucho, pero no me quejo, al contrario, creo que también soy un dichoso desde ese punto de vista y fundamentalmente lo que pude hacer en la política. Así que creo que es una cuestión de maduración y una cuestión de tiempo. Uno de los sueños que yo tengo es poder conocer la mayor parte del mundo posible, digamos, me encanta viajar. También me gustaría poder dedicarme al hockey, que es una de mis pasiones, y nada, eso. Y poder también crecer como profesional acá, digamos. Yo creo que mi sueño general es ser feliz, digamos, teniendo la vida que yo elija. Tener un trabajo que yo quiera. Ahora, por ejemplo, estoy por estudiar administración de empresas, que creo que es lo que yo quiero seguir. Espero que sea así, no sé la verdad, pero yo calculo que sí. Y nada, ese sería mi sueño, vivir bien, que mis hijos puedan vivir bien, que poder viajar, poder ser feliz, la verdad. Desde chiquita yo siempre quise ayudar a las personas en el ámbito médico y no me decidía si ser odontóloga, médica, enfermera o algo, pero ahora estoy por estudiar enfermería y es algo que me gusta demasiado y me siento muy feliz con esa decisión porque siento que voy a poder hacer lo que yo siempre quise. Uno de mis sueños es ser una diseñadora de moda reconocida, porque una de mis metas es terminar esa carrera en la universidad y luego seguir con cinematografía, porque me interesa mucho el escribir o plasmar una historia y que todos vean a través de esa historia un diseño o algo significativo. Uno de mis sueños es sentirme realizado y exitoso en lo que me desarrolle. En este caso, bueno, ya elegí empezar una carrera de electromecánica. El deseo que yo siempre tuve es entrar a la prefectura y dentro de ejercer este trabajo, digamos, estudiar Derecho. Entonces, bueno, este sería mi anhelo, digamos. Obviamente la vida te espera otra cosa, pero cuando un joven se propone esto, digamos, yo digo que lo puede lograr y bueno, esto también va para todos los jóvenes de todo el mundo, digamos, que si ustedes desean algo y lo hacen con amor y tienen ganas de lograrlo, se le va a cumplir. Mi sueño es terminar la secundaria y seguir la universidad y tener una carrera, porque para mí es importante, porque sin un título no sos nada hoy en día. Y bueno, tengo 2 carreras en mente, que sería Derecho y Psicología. Todavía no me decido, pero me gustan mucho las dos. Pero sí, sigo para adelante, universidad, terminar, trabajo, y bueno, ese es mi sueño. Mi sueño es ser arquitecto, tener mi casa y después, bueno, mucho más adelante formar mi familia y siempre tener una estabilidad económica buena y